respuesta a su planteo, entiendo que la reacción de la doctora María Belén Baños es la que se espera de una representante del Ministerio Público Fiscal, que esa misma noche, ante la justificada sospecha de la médica Fernández, dispuso medidas de urgencia, preservó prueba, que hoy se valora, y formuló su acusación. No fue desmedida su actividad, tenía ante sí hechos graves, debía, y lo hizo, proceder de esa forma, conforme a derecho y dentro de sus atribuciones. Por ello, no considera las manifestaciones de la defensa. En este marco, se incautó el teléfono celular de Grotini, que llevaba consigo, y se convocó a la médica de policía para que constatara la herida que el causante presentaba en el dedo índice de la mano derecha. Comparecieron al debate los funcionarios policiales de la DDI departamental, Iván Ulises Bravo y Esteban Adrián Padilla, y manifestaron que concurrieron al hospital y, conforme a orden de la Fiscalía, secuestraron el teléfono celular que llevaba Grotini, ratificando lo actuado y dando el número de email del aparato que se leyó. La médica de policía científica, María Luciana Stelzer, declaró que la llamaron para una revisión médica legal. Concurrió al Hospital San Felipe, constató que el imputado tenía una lesión punzante en el dedo índice de la mano derecha y una mancha de sangre sobre la uña del dedo gordo. En cuanto a la lesión punzante, se veía con eritema alrededor, que indica lesión reciente, y la sangre sobre la uña era fresca. La lesión era compatible con pinchazo de una aguja. Tenía una venda, le consultó al causante y dijo que se lo había hecho con una astilla de un cajón del Celestial. Causa de la muerte. Imponía entonces la realización de la diligencia de autopsia, la que realizó Yanina Soledad Vera, médica que prestaba servicios en la policía científica. En su declaración describió los hallazgos en el cuerpo: cianosis facial, manchas violáceas, sangre en la boca, cianosis en las mucosas, edema bipalpebral, edema a nivel lingual. En miembros superiores, venopunción, pliegue de codo y venas de las manos. Examen interno a nivel torácico, constató livideces en pulmones, escaso líquido en corazón, lesión a nivel de la tráquea, infiltrado hemorrágico, laringe, lesión no vital, esófago, lesión aorta ascendente pequeña, petequias, cuero cabelludo, a nivel de las meninges, petequias, aproneurosis epicraniana, lo que reviste el cráneo, que presentaba petequias, que para determinar la causa de la muerte se enviaron a anatomía patológica el pool de vísceras. En cuanto al origen de las petequias e inflamación de las meninges en el cuero cabelludo e inflamaciones en vaso y riñón, manifestó que si hubo interrupción en la recepción de oxígeno, se ven en los cuadros de oxígeno, se ven en los cuadros de asfixia, perdón. Le respondió al defensor que vio cianosis en la aurícula derecha, hipertrofia cardíaca, edema pulmonar en el pericardio, inflamación, y varias veces enfatizó la perito que se necesitaba la anatomía patológica para determinar la causa de la muerte, que no lo podía inferir. La perito anatomopatóloga de la Asesoría Pericial de La Plata, Claudia Irene García, en el debate reeditó las pericias que realizó, dando lectura a partes del informe. Con respecto al pool de vísceras de Teresita Di Martino, recibió pulmón, corazón, estómago, hígado, cerebro. Observó congestión en todos los órganos, en el estómago, fusiones hemorrágicas, sangre en el esófago, no vitales, en el pulmón, sectores de colapso, otros hiperinsuflados, edema intraalveolar, congestión a nivel del pericardio, en el vaso marcada congestión, aorta, lesiones no visibles. Concluyó la perito que las lesiones de los pulmones son compatibles con asfixia. No detectó aire en el corazón, aclaró que el aire se reabsorbe.
respondió a la defensa que dio signos morfológicos de la asfixia. La perito del Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Asesoría Pericial de La Plata, Irma Valentina Garrote, en la audiencia narró que analizó las muestras biológicas de bilis, de un líquido de color sangre y 3 óleos. Realizó el análisis toxicológico. Se detectó en la sangre y bilis la presencia de cafeína y metoclopramida. En una botella, cafeína. Metoclopramida es un antiemético que previene náuseas. Nombre comercial, Reliberan. No hicieron análisis cuantitativos y la cafeína se encuentra en el chocolate, algunos medicamentos, mate, té, café. La botella tenía cafeína. Era plástica de agua mineral donde había sido colocado el líquido similar al té. Con estas constancias se dispuso la pericia médica para determinar la causa de la muerte de Teresita Di Martino, que realizó el perito médico oficial de la Asesoría Pericial Departamental, doctor Manuel Armando Caro, que reeditó en el debate. Manifestó el perito que en la asesoría pericial se hacen pericias sobre constancias de autos donde absorben la parte técnica y llegan a una conclusión. En ese orden evaluó las historias clínicas, autopsia, anatomía patológica. Constató que había sido atendida 2 veces, en abril, el día 14 y el 22, que había ingresado con los mismos síntomas, angustias, mareos, todos los signos vitales en la guardia dentro de los parámetros normales, presión, oxígeno, frecuencia cardíaca, normalidad. En la segunda internación se realizó además una tomografía para descartar problemas neurológicos. El día 22 ingresó y mantuvo parámetros normales hasta que se produjo el óbito. El perito analizó la autopsia, refirió que tenía los ojos edematizados, cianosis en cuero cabelludo, cara, petequias en cara interna del cuero cabelludo. Además, había congestión y edema cerebral. Tenía un corazón hipertrófico, tenía alvéolos aumentados de tamaño, fluidez de sangre que se da en el síndrome asfíctico. Analizó la parte toxicológica que da cuenta del hallazgo de metoclopramida, Reliberan y cafeína, también la anatomía patológica. En todas las historias clínicas no se registraron antecedentes clínicos de importancia. Semiológicamente estaba en carácter clínico normal. Dijo el perito que como tenía el patrón característico de asfixia y en base a testimonios de los que surgía que había manipulación de la vía aérea, podía ser que se compatibilizara con una inyección de aire. Esto se produce con el ingreso de entre 200 mililitros o 20 mililitros o 500 mililitros. Hay jeringas de esa capacidad en el hospital. Se concluyó que podría ser una causal de muerte la intervención de un tercero que produjo una embolia gaseosa. Declaró el perito que la fisiopatología de la embolia gaseosa, cuando se inyecta por vena, entra al sistema venoso, va hacia la vena cava, puede ir hacia arriba, hacia la yugular interna y producir una embolia o éstasis sanguíneo. Se produce la inflamación del cerebro, lo que justifica la congestión. En la parte cardíaca, estenosis de flujo cardíaco y lado derecho por la arteria pulmonar va a la zona del pulmón, llega a los alvéolos, se altera la hematosis y el anhídrido carbónico y produce el síndrome asfíctico y muere con características de asfixia. El paciente tenía el suero en vena. A preguntas de la defensa manifestó que antes de hacer la pericia leyó los testimonios. Se hablaba de manipulación de vía. Habló con la doctora Yamila Fernández, la que le merece el mejor de los conceptos. Versó luego el interrogatorio sobre la referencia al olor que despedía el cadáver. A criterio del perito, no se debió a una
putrefacción, ya que ese proceso comienza después de las 72 horas de la muerte, agregando que en la autopsia, si se describen livideces, no hay putrefacción. Según las fotos de autopsia, no tenía putrefacción. Esta prueba me permite concluir que la muerte de Teresita Di Martino no fue por causas naturales o de enfermedad aguda, sino intencional, y señaló, primero, el ingreso de Teresita Di Martino en buenas condiciones de salud al Hospital San Felipe a las 21:10 del 22 de abril de 2022, donde se realizaron los controles necesarios y se la interna en el box número 3. Segundo, ese box permanece con la puerta abierta y se ve el ingreso al mismo a las 21:25 de la doctora Luciana Scarafioca y de la enfermera Silvana Fonseca, donde con ayuda del enfermero Arnijas le colocan a la paciente un suero para hidratación sin ninguna medicación. Tercero, desde las 22:02 hasta las 22:31, se ve a Grottini salir varias veces del box y mirar para ambos lados. A las 22:45, Grottini lleva a su madre en la silla de ruedas para hacerle la tomografía con el suero colocado. Cuarto, a las 23:05, vuelve a salir Grottini del box, mira para todos lados, llama a la enfermera Fonseca, que entra al box, y luego hablan en la puerta. Entre las 23:30 y 23:33, tiene lugar el diálogo en que la doctora Scarafioca le informa a Grottini que su madre no tenía un cuadro agudo. Quinto, la puerta del box número 3 permaneció cerrada hasta que aproximadamente a las 0:43 del 23 de abril de 2022, Grottini sale del box y le manifiesta a la doctora Fernández que su madre se había quedado dormida. Sexto, cuando Yamila Fernández ingresa al box número 3, Teresita Di Martino ya había muerto, todos los signos de óbito instalados, y conservaba puesta la vía, que en el shock room constataron pinchada. Séptimo, unidas las constancias médicas relativas al óbito, la autopsia, las pericias anatomopatológicas y toxicológicas, el perito médico oficial dictaminó que la causa de la muerte fue asfixia compatible con la inyección de aire en la vena. Octavo, Grottini presentaba una lesión punzante reciente en el dedo índice de su mano derecha, que vendó en el interior del box, ya que a su ingreso no lo llevaba y la cinta usada era la misma que se encontraba en el consultorio. También tenía sangre fresca en el pulgar. Noveno, en el box número 3 existían agujas y jeringas de distintos tamaños, ya que se trataba de un consultorio de guardia de emergencia. Todo lo expuesto me lleva a concluir con el grado de certeza requerido en esta etapa la materialidad delictiva como fuera descrita al inicio de la cuestión. Trajo a debate la Fiscalía dos sucesos que tuvieron como víctimas a Germán Grottini y a Ailén Luz Grottini, hermana e hija adoptiva de Pablo Damián Grottini, respectivamente, que concurrieron antes del hecho dado por probado, y analizaré la prueba producida en relación a ellos. Germán Grottini, antecedentes. Germán Grottini era una persona joven, deportista, guardavidas, trabajadora, que convivía con su madre Teresita Di Martino, su hermano Pablo Damián Grottini y Ailén Luz Grottini, una niña que su madre había asistido desde bebé y que legalmente era hija adoptiva de Pablo. Desfilaron en el debate muchos testigos, familiares y amigos que dieron cuenta de estas circunstancias. 23 de julio de 2019, compareció al debate Roberto José Grottini, tío de los hermanos Grottini, que se domiciliaba en una casa lindera a la de ellos. Relató, en lo que aquí interesa, que Germán almorzaba con la madre. Ese día, 23 de julio de 2019, le dijo: voy a tomar mate, y la madre, cuando lo fue a llamar, notó que hablaba distinto. Germán le dijo que estaba descompuesto. La Mimi, apodo de Teresita Di Martino,
fue a buscar al testigo a su casa porque lo veía mal a Germán. Cuando ingresó con Teresita, Germán estaba levantado y le dijo: yo estoy descompuesto. Repitió 2 o 3 veces. Entonces le dijo a su cuñada que había que llevarlo al médico. Su cuñada abrió el auto, Germán con el testigo subieron al auto y fueron a la clínica San Nicolás. Al llegar estaba Damián y el hijo del testigo, Cristian. Germán le pidió ayuda y entre su hijo y el testigo se lo dieron en los brazos. Estaba Fernández Viñas, un clínico, y una enfermera. El médico le hizo un montón de preguntas a Germán y respondió. Lo derivaron, pensaron que tenía algo en la cabeza. En otra sala estaba un médico, una enfermera y del otro lado Damián, la madre, el testigo y su hijo. Estuvieron hasta la nochecita. Germán decía que estaba mejor. A la nochecita la cuñada le dijo que se fuera, que iba a venir Carranza. Llegó Carranza. Cristian se tenía que ir porque la nuera iba a tener familia. 2 horas después, su cuñada le avisó que había fallecido. Germán, la nieta, nació a la noche. Vivió todo roto. El padrino iba a ser Germán. Cristian David Grotini, hijo del testigo antes mencionado, en el debate narró que el 23 de julio de 2019 salió de la clínica de la UOM, donde estaba internada su esposa a punto de dar a luz. Lo llamaron, venía la tía Mimi con Germán. Llegaron ellos, lo ayudaron a bajar, lo ve a Fernández Viña y le pide ayuda. Fernández Viña le pregunta ¿cuántos años? Nombre, se acordaba de todo. Un médico le puso una inyección en el brazo, le hicieron una tomografía, le dijeron al testigo que se iba a quedar. La tía Mimi le dijo: anda, así me traes el celular de Germán, que viene Carranza. Fui y mi mamá ya tenía el celular y la ropa. Bajé en la clínica y dejé las cosas. Germán le dijo al testigo: mañana nace mi ahijada. El testigo entonces volvió a la clínica WOM porque la señora estaba por tener un bebé. Lo llamaron y le dijeron que había muerto Germán. No le dijo nada a la señora. El 24 nació la hija. La suegra sabía y fue al velorio. Germán no fue en ambulancia, fue en el auto con su padre y lo bajaron con Damián. Al salir de la clínica lo vio a Carranza. Cuando se retiró, estimó que 21:20 Germán estaba bien. Le dijo: mañana nace mi ahijada. Tenía entendido que la causa de la muerte de Germán se debió a una aneurisma, una venita en la cabeza. Damián Pablo Matiucci, amigo de Germán, en el debate declaró que luego de la muerte había hablado con la mamá. Le preguntó cómo había sido. Ella le contó que había tomado 3 mates y le había pedido a la mamá que lo despierte a la media hora. Cuando la mujer fue, lo vio con la tablet y al rato lo vio con espuma en la boca. Lo llevaron a la clínica y falleció. Creyó recordar que hablaban de muerte súbita. Ismael Carlos Carranza en la audiencia narró que a Germán lo conocía desde unos 8 años antes del fallecimiento. Trabajador, buena relación con la familia, deportista, hacía de bañero en Sánchez y repartía quesos en Ramallo, San Nicolás, Pérez Millán. Tenía vehículo, alquilaba un galpón, era propietario de la cámara donde tenía los quesos. En el galpón daba clases de aeróbico. Siguió su testimonio sobre la relación de Germán con su familia y los servicios que, como constructor, realizaba. Yendo al suceso, dijo que vio a Germán con vida el mismo día que falleció. Narró que esa mañana tenía un andamio en su casa y lo necesitaba. Germán le dijo que le daba una mano. Lo notó nervioso. Llegó como a las 15. Sacaron los andamios, hablaron. Le preguntó qué le pasaba y Germán dijo: todo bien. Varias veces Damián lo había echado de la casa. El testigo le pidió que lo acompañara hasta Somisa y Germán le dijo: no, me tiro un rato. El testigo se fue y cuando llegó lo llamó Mimi.
y le dijo que Germán estaba descompuesto, se escuchaba que estaba en la ruta o en la calle. Le dijo que cualquier cosa le avisaba. Al rato lo llamó diciéndole que Germán no estaba bien. Fue a la clínica, escuchó llanto, lo encontró a Damián con Mimi llorando. Los estaban reanimando a Germán y se cortó. Salió, le dijo al médico que lo salvara, salió de la habitación y preguntó qué había pasado. Lo vio a Fernández Viña y preguntaron si trabajaba en el campo porque tenía las pupilas dilatadas. Dijo el médico, le vamos a hacer la autopsia. Y Damián dijo, no le vamos a hacer autopsia, lo vamos a destrozar. El testigo le dijo a Damián que era él el que debía decidir porque él era el hermano. Salimos de ahí y llevó el auto a la cochería. Hubo velorio al otro día y después lo cremaron. Estuvo en el velorio, habló con Mimi, le dijo que había muerto de un aneurisma. Le contó cómo se descompuso. Siempre dijo, se te fue un amigo. Damián decía, me tendría que haber ido yo. Mimi le dijo que cuando Germán terminó de hablar con el testigo, tomó unos mates y una tostada y se despertó balbuceando. En su declaración, el doctor Roberto Fernández Viñas, médico cardiólogo, director de la Clínica San Nicolás, se refirió a la atención de Germán Grottini, diciendo que conocía a su primo, que Germán Grottini llegó con el hermano, después la mamá, presentaba un cuadro de desorientación, decía que había tomado mate y se sentía mal. Se inició la rutina por el ingreso ante cuadro confusional, tomografía normal, laboratorio. No era grave, pensaron en un cuadro de encefalopático, inflamatorio o tóxico. A su criterio, podía ser tóxico. Iban a llevarlo a terapia intensiva, pero la mamá y el hermano les pidieron que lo dejaran en una habitación que lo iban a cuidar. Lo internaron en la habitación 116 con la familia. Al testigo lo llamaron de urgencia. Estaba muerto. La mamá había salido y al regresar lo encontró muerto. Hicieron RCP, no quisieron autopsia. Explicó que en un cuadro de encefalopatía hay desorientación. Se tiene que evaluar todo, se puede pensar en tóxico y también descartar meningitis. En el caso no impresionaba eso. Puede ser por golpe, se hizo el abordaje, llamaron a los clínicos. Se dio lectura a la pieza digital donde consta en la historia clínica los diagnósticos presuntivos, epilepsia aguda, intoxicación, ACV y mencionó que descartaron epilepsia. Tenía las pupilas puntiformes, mióticas, indican intoxicación o hemorragia de tronco, que no era porque movía todo. Se lo dejó internado en expectativa. Hay médicos de guardia. El ACV también descartado con la tomografía y la presión endocranial. Con el suero estaba estable, tenía sueño, estaba la mamá salió, el testigo la vio salir y se quedó con el hermano y avisaron que estaba muerto. Cuando fueron, olor violáceo, pupilas dilatadas, en la RCP se coloca adrenalina, se lo bolsea, masaje. La mamá a los gritos, fueron con el carro de paro, lo vio, estimó que había muerto por lo menos media hora antes. En ese momento tratan de consolar a los familiares. Le dijo que no encontraban respuestas de lo que había pasado, que la causa de muerte que consignó en el certificado de defunción es encefalopatía, falla multiorgásmica, arresto circulatorio agudo, que significa secuestro de sangre que no circula. No escriben más paro. Sí. Chico sano, con patología no habitual. Inquietud no era coherente, según el testigo, pensó que se había fumado algo. Le decían que era atleta, que era poco probable por eso, pero no le dice nada. Daba respuestas vagas
tenía idea de que estaba en la clínica, estaba desorientado, no se podía decir que se iba a morir, no puede decir por qué murió. Pueden ser fármacos introducidos en vena, aspiración de gases. El chico entra desorientado. No había relación entre lo que tuvo y la muerte. Es muy poco probable muerte súbita. Le aclaró a la defensa que está mal escrito el certificado, que es encefalopatía, un primer diagnóstico, encefalopatía, pero no tenía fiebre, no era infeccioso. Estimó que sin autopsia no se puede decir que le hayan metido aire. La mamá no quería autopsia. Si hubiera sospechado un delito, lo hubiese denunciado. A veces denuncian abandono de paciente. Jorge Alberto Valladares, médico que prestaba servicios en la Clínica San Nicolás al momento del suceso, narró que ese día, en horas de la tarde, atendió a Grotini, de 32 años, que llegó con 3 personas, la mamá y 2 más. Presentaba debilidad muscular, disnea, desorientación, lenguaje lento, pupilas mióticas. Se le puso suero y el testigo pensó que era intoxicación con fosforado, que se usa en el campo, sobre todo por las pupilas. Presentaba además hipotensión, bradicardia. Se preguntó si tenía contacto con drogas del campo. Los familiares dijeron que sí. Era un hombre saludable. Se le administró atropina, se realizó laboratorio, tomografía, remitió el electro, dio bien. Mejoraron con la atropina, antídoto para fosforado, insecticida. Lo vio el neurólogo Brandolici. Cuando estaba estable, quedó internado para un control de 24 horas. Quedó con la mamá y el hermano. El paciente estaba somnoliento, no tenía problemas, estaba orientado, no febril. Las enfermeras lo controlaban. Le comentaron que la mamá salió del kiosco y el hermano dijo que estaba en paro. Presentó cianosis en esclavina, que significa que torna azul la coloración en el tórax. Eso es compatible solo por infarto de ventrículo izquierdo, embolismo aéreo, venas del cuello grandes. Es muy impactante y el color azuláceo venía evolucionando bien. Se hizo la reanimación, no salió del paro. Con el doctor Roberto discutieron de los síntomas. No hubieran mejorado los síntomas si no hubiera sido por tóxico, sino que se hubiera deteriorado más. Se le dijo a la familia que hiciera autopsia. El hermano se opuso. No era normal que un hombre joven fallezca así, y ha estado en muchos casos en los que la familia suele matar a preguntas. Dio las gracias. Le explicó a la defensa que con respecto a las pupilas mióticas, se le pone el medicamento hasta que se pongan las pupilas normales. No tiene nada que ver con lo de la vena cava superior, ponerse azul. Finalmente dijo que siempre piensa en ese caso porque no era común y que no se puede saber la causa de la muerte sin necropsia. Analía Naik Cañete, enfermera de la Clínica San Nicolás, declaró que aproximadamente a las 17 horas llegó Grotini con suero y oxígeno, supuestamente por intoxicación medicamentosa. Le hicieron una medicación, le hicieron tomografía y laboratorio. Ingresó con falta de aire, estaba en la habitación 116, le habló, tenía oxígeno, fue al lado, vio poco suero, le cargó el suero, hizo tocar el suero como que se lo quería sacar. La testigo le dijo al hermano que le cuidara la mano. El hermano la llamó y la testigo vio que se puso azul hacia arriba. La mamá se había ido al kiosco, se le hizo RCP, estuvieron más de media hora. Luego entró el hermano y se tiró sobre el fallecido y decía: se murió mi confidente, tendría que haber sido yo. No preguntó de qué se había muerto, no quiso autopsia. Dijo que se encargaba de todo, agradeció todo lo que hicieron. Recordaba el caso: generalmente no muere gente joven. Si hubiera tenido riesgo de vida, tendría que estar en terapia. Ella no recordó haberle colocado el suero. Cuando escuchó el grito de ayuda, fue sola a la habitación. El paciente estaba con oxígeno, estaba solo con el hermano, la mamá en el kiosco, demoró.
el cuerpo de Germán Grotini fue cremado inmediatamente. Entonces se probó que Germán Grotini, joven y en óptimas condiciones de salud, presentó una descompostura en su domicilio. Lo trasladaron a la clínica San Nicolás y al evaluar su estado y practicar los estudios pertinentes, como diagnóstico presuntivo surge la intoxicación por estupefacientes para Fernández Viña e insecticida para Valladares. Lo cierto es que al administrar el antídoto para esto último, el cuadro cedió y fue dejado en la habitación 116 para control, no advirtiéndose otras patologías como ACV, epilepsia, no obstante lo cual, Germán Grotini, que al momento que estaba al cuidado de su hermano, se descompensa, pese a las maniobras de RCP que realizaron, falleció. Ni Fernández Viña ni Valladares llegaron a una conclusión sobre la causa de la muerte. El primero consignó en la historia clínica causa directa de muerte, shock ilegible, entre comillas, y causa básica, arritmia, y explicó en el debate que en el certificado escribió encefalopatía, falla multiorgánica, arresto circulatorio agudo. Valladares dijo que sin autopsia no se puede establecer la causa de muerte. Y en este punto de crucial importancia es donde me aparto de la conclusión de la Fiscalía, porque en definitiva, sin autopsia, aceptando la voluntad de la familia por parte de los médicos que asistieron a Germán Grotini de no realizarla, pese a las dudas de la causa de muerte del joven, sin pericia médica no se puede avanzar en el escenario posible. La intoxicación provocada por la administración dolosa de un insecticida, que pese a una primera compensación derivó en la muerte o en una embolia gaseosa, administración de aire en la vena que produjera asfixia y la muerte, contando solamente con los testimonios de los médicos, contradictorios entre sí, que asistieron a Germán Grotini, se ha generado en mí la duda sobre la causal de muerte, lo que beneficia al imputado. Artículo 1 del Código Procesal Penal. Ailén Luz Grotini. Esta niña, hija adoptiva de Pablo Damián Grotini, falleció en el Hospital San Felipe de San Nicolás el 26 de abril de 2021, en circunstancias en que los profesionales de salud que la asistieron le parecieron poco claras. Así se lo hizo saber la doctora Paula Marini a la doctora Yamila Fernández cuando su abuela, Teresita Di Martino, se encontraba en la guardia de adultos del mismo hospital donde ocurrió su muerte, a lo que hiciera referencia al abordar el testimonio de la doctora Fernández. Antecedentes. En primer lugar, señalaré que Ailén Luz Grotini era una menor que gozaba de buena salud. Así lo refirió en la audiencia la pediatra que la atendió desde que nació hasta el 2020, doctora Alejandrina Bassetti, que dijo que Teresita la llevaba siempre. En la primera consulta estaba descuidada, la llevó regularmente a control. Ella la atendía con mucho amor como mamá. Ailén no era discapacitada, le costaba hablar, llorando por el cuidado que recibía. Cuando empezó la escuela, tenía un problema con los ojos, salió adelante, recuperó todo. No tenía otra enfermedad. Pablo Antonio Berselli, neurólogo infantil, declaró que atendió a Ailén desde el 2012. Era bebé, cerca de un año la llevó Mimi, dos de sus hijos y la madre biológica. La atención fue por movimientos anormales en los ojos. Pidió estudios e hizo los controles. Ailén, en primera y segunda infancia, fue evolucionando muy bien. No tuvo signos de haber sido afectada por el consumo de alcohol durante el embarazo de la madre. Tenía movimientos de los ojos, nistagmo congénito. Empezó a caminar bien. Mimi la cuidaba mucho. Mimi iba siempre a la consulta 3 o 4 veces al año. No le indicó tratamiento, no hubo convulsiones, no tuvo convulsiones. Ella hacía terapias con kinesiología, fonoaudióloga, que estima que fue hasta el 2020. A veces iba a Mimi sola, después del fallecimiento de Germán fue un par de veces. Al testigo le comunicaron que había tenido una convulsión.
Es normal que lo llamen. Al otro día le avisaron que había fallecido. Le sorprendió la noticia con relación al certificado de defunción en el que consta retraso madurativo. Manifestó que no es causa de muerte. Ella no tenía un retraso, alguna dificultad en el colegio. Nunca le refirió a la familia que Aileen podía llegar a morir. Interrogado por la defensa sobre si cualquier niño tiene riesgo de tener convulsiones, le respondió que hay un cuadro de muerte súbito asociado a la epilepsia y otro tipo de convulsiones. No son causa de muerte. Internación en la guardia del Hospital San Felipe. Paula Mabel Marini, médica pediatra que estaba de guardia el 24 de julio de 2021, era un sábado cerca de las 21, en el ingreso de la guardia, escuchó que ingresó un hombre con una señora y una nena en brazos. Hablaban fuerte. Llevaron a la nena al shock room de pediatría. Pusieron a la paciente en la cama. El papá la traía en brazos. Decían está descompuesta. Dijo el papá que le dolía el pecho. La auscultaron, tomaron la presión, lloraba. Dijeron que tenía un retraso madurativo, que se habían hecho un hisopado de COVID, también que habían estado en una misa por la muerte del hermano, habían estado en el cementerio, que podía ser angustia. Dijo que el hermano había muerto de muerte súbita y le explicaron que como era adoptada, la genética no tenía nada que ver. La abuela no decía nada. Le pusieron suero, laboratorio normal, quedó en el shock room con el suero. Se quedaba el padre y se alternaban con la abuela. La testigo las escuchó hablar. Se acercó. El papá dijo que estaba bien y le preguntó qué esperaba encontrar en el laboratorio. Hubo cambio del grupo de enfermería. La pasaron a la internación transitoria. Fue caminando. La testigo entró en varias ocasiones por si necesitaba estufa, porque hacía frío. Le informó al padre que el laboratorio estaba bien y que la iban a dejar en la transitoria. Se fue a descansar y el papá se quedó cuidando a la nena. No había otros pacientes. Era pandemia. A la media hora la enfermera informa que la nena había perdido la vía y le consulta si se la volvía a poner. La testigo estimó que no. El papá decía que no veía bien a la nena. Ella advirtió que no era la misma paciente que había dejado. Estaba pálida. Le puso la máscara de oxígeno y el padre dice que no había entrado así. El padre le dijo que la culpa era suya porque no le había hecho un electro por lo de la muerte súbita del hermano. Entonces con el cuadro hicieron electro. Le dijeron que iban a hacer una tomografía y quedaba internada. Le dijo al padre que la llevara al baño. Ahí le pregunta si le podía dar una habitación privada. Tenía Medife. Cuando se trasladaba hacia el baño, vieron en la nena una marcha que no era normal. Hablaron con la terapista bajó, se había pedido tomografía, punción lumbar, fueron a hacer la tomografía, no se veía nada y la trasladan a terapia para la punción. La testigo regresó a la guardia, estaba la abuela y le contó, el papá le preguntó a la abuela si la podían derivar al ICR de Rosario. La testigo sugirió el sanatorio de niños de la misma ciudad. Grotini la insultó, le dijo que iba a hablar con la dirección del hospital. La niña fue trasladada a terapia, se pulsó y ahí quedó en terapia. Manifestó en su declaración que quedó internada en transitoria porque no sabían qué era. La nena lloraba y no había manera de calmarla. Lo único que Grotini le recalcó, cómo no había hecho un electro cuando le contó lo de la muerte súbita. Al ingreso se le había preguntado si tomaba medicación y dijo que no. Refirió solamente retraso madurativo y que la veían Bercel y Campanella. No refirieron patologías. Se le exhibió la historia clínica y explicó que cuando consignó en la historia clínica crisis convulsiva, lo puso por el cambio de marcha. Agregó que las convulsiones pueden ser por infección o puede ser un tumor o un debut epiléptico. Los laboratorios no justificaban. COVID no tenía, electro normal, tomografía normal.
Punción negativa. Supo que al otro día la niña estaba bien, sentada comiendo. Tipo 12:30, la llamaron de terapia para ayudar porque estaba en paro. Fueron los residentes. La testigo no fue por los problemas que había tenido con los familiares, de lo que dejó constancia en la historia clínica que leyó en la audiencia. No entendía lo que había pasado. Era una paciente que estaba bien en la habitación y no era la misma que la vio cuando se la llevaba al baño. Lo volvió a ver a Grotini el 22 de abril de 2022, cuando fue a la guardia de adultos, pasó y lo vio. La vio a la doctora Fernández y le comentó lo de su guardia difícil cuando falleció la niña y volvió a su guardia. Le contestó a la defensa que el día de la muerte de Teresita conversó con Yamila Fernández, pasó y lo vio salir a Grotini, se asomó y miró de un lado para el otro. El box 3 tenía la puerta abierta, vio la camilla, una parte del paciente, y a Grotini parado. No vio el estado de la paciente. Le contó a Yamila Fernández, fue una situación rara. El desenlace le contó sobre la nena. Después de la muerte de la nena, a la testigo la llamó su jefa y le contó todo. No tiene ningún sumario. Volvió a detallar el tratamiento que recibió la niña frente a un cuadro de posibilidades. Se ataca todo, se hizo todo, no sabe la causa de la muerte, no estuvo en la reanimación. Completan el relato de la médica los testimonios de las enfermeras de la guardia, Noelia Viviana Manabela y Daniela Mabel Romero. Esta última declaró que era una nena con crisis de nervio y estaban en el shock room. El padre le pidió un electro. Marini le explicó la imposibilidad por no ser compatible, se le hizo electro, la pasaron a la transitoria, escuchó con la doctora Marini cuando la iban a pasar a una habitación que el padre pidió privada. Siguieron la atención de los pacientes de sala de espera, reconfortaron a la paciente que estaba en la transitoria, le dieron 2 estufas, la dejan con el papá. Apagó las luces, se dirigió al office y a los minutos el papá decía que no pasaba. La testigo fue a ver y vio que la vía no era permeable. La pediatra dijo que la retirara, que estaba bien, no era necesario que la volviera a colocar. A los minutos el papá decía que la nena estaba mal. Constata que la nena estaba mal, bajan las pediatras, le dan oxígeno y le coloca otra vía y viene la terapista, le hicieron una tomografía. No recuerda si en la transitoria estaba la mamá. No había otro paciente. Cuando se iba la terapista, él preguntaba si se iba a morir. María Iliana Di Renzo, médica del Hospital San Felipe, declaró que la llamó la doctora Marini. Le estaban haciendo historia clínica. Le llamó la atención los detalles del padre. Hablaban de llevarla al ICR. La niña estaba felicidad. No tenía broncoplejía. La llevaron a hacerle una tomografía, todo normal, laboratorio y electro. La llevaron a terapia y para punción lumbar y había que sedarla. Le explicaron al padre. Este eleva la voz, se puso inquisitivo y quería que la viera el ginecólogo. A la chica se le administró antibióticos y antivirales, se le hizo hemocultivo y urocultivo. Tardaron 1 hora y cuando sale a informar estaba la señora sola, se había ido a dormir. Le llamó la atención, la señora le dijo que se había ido a dormir por el trabajo, aunque aún no teníamos el resultado de COVID, por lo que tenía que estar aislado. Recordó que la señora, quien la testigo conocía de vista de Ramallo, decía que es lo mismo que tenía mi hijo. La testigo le decía que la nena era adoptada, que no era lo mismo. Después de la punción se empezó a despertar, estaba con la abuela. A la tardecita lo llamó a Pedro, pediatra de la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital, porque la situación era rara. Peña le dijo
que la nena charlaba y comía. Al otro día la llamó la doctora Marini y le dijo que la nena había muerto. Peña también la llamó. No sabían qué había pasado. La testigo, teniendo en cuenta lo enojado que estaba el padre, se imaginó el lío que habría hecho. El doctor Vivenzi, también pediatra de la terapia intensiva del hospital, le dijo que no. Le preguntó a Vivenzi si había pedido autopsia y le refirió que se negaron porque no quería que quedara como el hermano. También le pareció raro el comentario de que la nena decía que se quería ir con el tío. Se refirió la testigo al comentario que le había hecho la enfermera Marina Ramírez cuando había perdido la vía, que había aparecido el doctor Campanella y cuando entró el padre la nena cambió de actitud. Que el padre preguntó mucho sobre el manejo de la llave de 3 vías. Supuestamente se quejó en dirección. La nena le contó que había perdido la vía. La falta de oxígeno puede causar convulsiones. La testigo estimó que él había hecho algo. Habló con la jefa López, remarcó el cambio de actitud del padre cuando él se exalta en la guardia, a lo que le dice a ella y cuando se le informó que la criatura se había muerto. Actitud distinta, no fue coherente. A media mañana, Marina le dijo que estaba atenta. Vio el monitor, saturación en cero, la nena cianótica. Y el padre no decía nada. También le contó que cuando sonó la bomba, fue a revisar y había una mancha de sangre en la sábana. Óbito en terapia intensiva pediátrica del Hospital San Felipe. Declaró Leonardo Daniel Peña, el médico pediatra del Hospital San Felipe que tomó la guardia el domingo 25 de julio a las 9. Antes estaba la doctora Di Renzo. Observó que la niña estaba dormida, se despertó, comió, estaba estable. Le estaban pasando aciclovir y un antibiótico. Estaba la abuela, la nena hablaba con ella. Vino Grotini a haber pasado, la testigo le dio el informe. La abuela había pasado toda la noche, estuvo estable. En su guardia no tuvo convulsiones ni fiebre, sin oxígeno, se alimentó sola. Recordó que a la noche le transmitió a Grotini que no sabía qué había pasado la noche anterior, que había hecho una convulsión y crisis de cianosis, que había que esperar los resultados respectivos de la punción. Que si seguía así, iban a pasar a sala. Desde la defensa refirió Peña que el médico que le pasó la guardia le dijo que había ingresado por guardia y que había tenido una crisis de cianosis. Por eso decidieron la punción. Sospechaba de encefalitis y sospecha de convulsión. Que aciclovir y antibióticos se colocan habitualmente para descartar herpes o virus que dejan lesiones a nivel cerebral y después, con los resultados de los análisis, se suspenden. El testigo pasó su guardia al médico que la tomaba a las 9 aproximadamente. Se enteró que la niña había fallecido el mismo día, lo llamaron el mismo día. El médico que seguía puso la causa de muerte en el certificado de defunción. El testigo no lo vio. Marina Damaris Ramírez, enfermera de la terapia pediátrica del Hospital San Felipe, declaró que desde las 6 de la mañana del lunes tomó el turno. La rutina era recibir las novedades, cómo respondieron los pacientes. Antes de las 7 se preparan los tratamientos. La paciente de la cama 7, el Engrotini, estaba con la abuela. Estaba todo bien, estaba el doctor Leonardo Peña, no vio nada extraño, higienizó a la niña, tenía un buen diálogo, habló de los perritos de la abuela, una nena agradable, tenía que cambiarle ropa de cama, cambio de ropa. Tenía la vía infiltrada colocada en el muslo superior izquierdo. La retiró. Antes de que se retirara la abuela y dejara la guardia Peña, llegó el doctor Campanella, director médico, marca
una relación con la abuela, estaban esperando el PCR, la abuela le dijo que Campanella era el médico de la nena. La señora se retiró, ingresó Grotini. La nena se puso en posición fetal, con su compañera se dispusieron a preparar la vía, que por protocolo en terapia se coloca con una llave de 3 vías. Mientras estaban colocando la vía, le llamó la atención la inquietud de Grotini de saber cómo funcionaba la llave de 3 vías. El testigo explicó el funcionamiento de la llave, que tiene 2 salidas y una entrada. Grotini quería saber cómo bajaba la medicación. Se coloca la vía, se venda. Una vez que colocamos la vía, la nena ya no hablaba más. Grotini preguntaba si se podía sentar del lado de la vía. Él quedaba de espalda al campo visual de las enfermeras. Él quedó de espalda al lugar donde están ellas. A la testigo todo le llamaba la atención, le susurraba al oído, eso la ofuscaba a la nena. La testigo le decía a su coordinador, al médico, la testigo estaba haciendo la ronda y ve que la nena estaba cianótica. El señor estaba de costado mirando. La testigo llamó a Nicolás Vivenzi, médico de guardia, la empieza a ver y empieza a actuar protocolarmente. El médico explica. Él no acusaba recibo de lo que estaba diciendo. La nena se compensa. La testigo estuvo pendiente sobre el control de Ailén. Llegaron casi al final de la guardia, cerca de las 12. Suena la bomba, dispositivo que atraviesa el perfus. Se usan las bombas en pediatría. La bomba puede sonar por oclusión o burbujas de aire. Algo obstruye o una burbujita. Fue a la habitación, el señor se retira de sobre el brazo de la paciente. Él le dijo: hay sangre. La bomba marca oclusión y a la testigo no le parecía posible porque en su cabeza sabía que era una vía nueva. Es difícil que se ocluya. La llave estaba cruzada. En ese momento lo miró y le preguntó qué había pasado. Sacó el vendaje, el perro no estaba salido. La sangre había salido por la llave de 3 vías. La testigo le manifestó que iba a cambiar la traversa. Él se negó rotundamente. Se acercó la compañera que tomaba la guardia. La testigo le dijo: míralo al señor, no te apartes. Se hizo el pase de guardia, se cambió y se fue a su domicilio. Llegó caminando, se sentía angustiada. Le llegó un mensaje de su compañera diciendo que la paciente había fallecido. Fue algo no habitual. Preguntó si Nicolás había pedido autopsia. Le dijeron que no y que llevaron a la niña. Lo relatado se lo contó a la doctora Di Renzo con detalles. Ella habló y no la convocaron. Se refirió a la reacción de Grotini diciendo que él no dijo nada. Estaba enajenado. Uno aprende a ver reacciones de padres. Él dijo que es una CH, es un término que usan en la jerga, una crisis histérica, que ella hacía esas cosas. A la defensa le respondió que las habitaciones son vidriadas. El tribunal así lo constató en la inspección ocular y los únicos pacientes que están solos son los que están con respirador. El resto están con acompañante. Con respecto a la llave de 3 vías, no es habitual que se mueva sola. Hay que ejercer presión. Cuando sonó la bomba, la testigo entró. Él estaba sobre el brazo de la paciente y vio la sangre. No observó si el padre estaba manchado con sangre. María Virginia Rodríguez, enfermera también de la terapia intensiva, tomó la guardia a continuación de la falleció enseguida. Marina le había hecho referencia a las actitudes raras en la guardia de 6 a 12 que había comunicado a los superiores. Marina decía que presten atención en el box 7. Pasaron unos 20 minutos hasta que comienza la resucitación. Para ella fue inmediatamente al comienzo de la guardia. Los pacientes están monitoreados. Saturaba 98 y a los segundos cianótica, saturaba 40.
violeta, azul en boca y ojos. El padre estaba al lado sentado. Advirtió la saturación baja y de un momento a otro bajó la saturación. Lo llamó a Vivensi y ahí su papá dijo, esto no me gusta. Y con el médico practicó RCP avanzado, solicitó ayuda a médicos de al lado. El protocolo indica que un enfermero debe estar al lado del médico para la medicación, otro fuera y otro circulando. El masaje lo hacían Vivensi y Barbarita. También, como su compañera, al tomar la guardia, vio a la nena en posición fetal, encorvadita, no interactuaba, había susurros entre ellos. Él estaba de espalda, tenía colocado una llave de 3 vías a goteo mínimo, porque ya se iba. Mari le había comentado que el señor había consultado cómo funcionaba la llave de 3 vías y que había sangre en la cama, y él le dijo que ya se iba. Cuando la testigo llamó al doctor, él dijo, no me gusta nada. Durante las maniobras estaba en la habitación, solicitó quedarse, estaba parado en la puerta, en la punta de la cama. En un momento salió al costado del pasillo externo, la testigo se acercó para ofrecerle algo y preguntó si la nena iba a salir. Le respondió que estaban trabajando. Habló por teléfono cuando el médico le dio la noticia. Estaba hablando sobre la cremación de la nena. Estima que hablaba con alguien de la cochería. La nena había dicho que quería que la cremaran como al tío. Le llamó la atención a la testigo ese comentario. Con respecto a la reacción del padre, le notifica el doctor Vivensi, le dijo que iba a llamar a la abuela. Le dijo que fuera al hospital. La madre destruida. Ella decía si se iba para casa, cómo se iba a morir. El médico le preguntó si quería autopsia. Él dijo que no, el protocolo es morgue y cochería. Prepararon a la nena, la cambiaron, pero el pedido del padre fue que no pasara por la morgue. Se retira de la terapia. No lo escuchó preguntar de qué había muerto. A preguntas de la defensa, dijo que el evento fue rápido, labios azulados, ojos, cianosis en cabeza, vio la mancha de sangre donde estaba la llave de 3 vías. Nancy Isabel Varela, enfermera coordinadora de terapia pediátrica, narró que prestaba servicios de lunes a viernes. Cuando tomó la guardia estaba una niña con la abuela que estaba muy bien. La atendió una enfermera, la estaba bañando, hablaba y estaba la posibilidad de pasarla a una sala. Tenía la vía infiltrada, la testigo le colocó la vía y el papá preguntaba cómo se manipulaba la llave de 3 vías. Conectaron la hidratación a la bomba de infusión. Quedaron las dos enfermeras. Una de las enfermeras le dijo algo que no le cerraba de la situación y en un momento vio en el monitor que desaturaba. Llamó al médico. Se le da medicación, asumieron que era una convulsión. Dosis elevadas, la nena se recuperó, quedó tranquila, la enfermera seguía intranquila y que había una actitud que no le terminaba de cerrar. El padre de espalda diciendo que le iba a cuidar la mano. Pudo ver que la nena se ponía en posición fetal y que él le hablaba al oído. Al mediodía la testigo le está pasando la guardia y la enfermera que la cuidaba se quedó en la sala. 12:10 sonó la bomba. Cuando entró, miró la vía periférica y vio que la llave de 3 vías estaba manipulada. La vía estaba correctamente colocada. La enfermera le contó que el padre no le permitió cambiar la sábana. Esta enfermera le dijo, controlala, te la encargo. Luego entró a la sala cuando saturaba cero. El padre estaba adentro. Recuerda que salió para preparar medicación. Al rato, las chicas
pusieron en el grupo que se había descompensado y que se había muerto. Se quedaron choqueadas, los afectó, quedó una impotencia por presentimiento y por no haber podido hacer algo para evitarlo. A preguntas de la defensa, dijo que en ese momento que había hecho un episodio similar al anterior, lo que pasó que los ojos llegaron más tarde. El padre estaba mirando y no llamó cuando el monitor estaba en cero. Lo asumieron como convulsión, que la reanimaron y no tuvo respuesta positiva. La nena estaba bien, la enfermera se lo dijo al médico. No les gustaba la actitud, pensaron en abuso infantil. Ellos ven casos de abuso, cambió cuando vino el padre. En forma conteste declaró María Florencia Ciuto, enfermera de guardia de la terapia intensiva. Mauricio Campanella, director del hospital desde 2020, declaró que lo conoce Grotini, lo consultó porque la nena tenía flujo, la revisó, fue con la madre, le dio una crema. En el marco de la consulta, él siempre manifestó que estaba interesado en trabajar en el hospital. Le indicó que debía ir a presentar el currículum vitae en una reunión que estaba Brenda y Gabasa. Quería trabajar de lo que fuera. Supo de la internación, Grotini le avisa que estaba en terapia, cree un llamado en horas de la noche. El testigo pasó a la mañana. Estaba compensada. Habló con el médico terapista que iban a hacer un examen con cardióloga infantil. Al otro día lo llamó Grotini y dijo que la nena había fallecido. El testigo dijo que no podía creer porque estaba bien. Les contó lo que había pasado, guardia, terapia y fallecimiento. Tuvieron una reunión con el padre, hablaron con él, iban a averiguar. Él agradeció la atención y manifestó que quería trabajar en el hospital. Tuvo un par de charlas y él manifestaba interés en trabajar en el hospital. No sabe si hizo algún pedido a nivel superior. Se le exhibieron capturas del teléfono de Campanella y hay mensajes de fecha 4 de abril del 20 y el testigo le respondió, por ahora no sabemos nada, el próximo mes te llamo. No aguanto más, el otro 22 de abril del 22 preguntando novedades, respondió que no se pudo establecer la causa de muerte. No tenían un diagnóstico cierto, ni los pediatras de guardia, ni los terapistas. No trató a la paciente, quería ingresar al hospital desde que atendió a la hija. Gustavo Nicolás Vivenci, médico pediatra que tomó la guardia a las 9 en la terapia intensiva pediátrica, después de Peña, dijo que le contó los antecedentes previos y que estaba estable en las últimas horas. A la media hora, la enfermera le avisa que la nena estaba teniendo un evento, status convulsivo. Él fue y estaba convulsionando, con respiración espontánea, no recuerda cuánto saturaba. Si la saturación hubiera sido 0, se intuba. Los sensores no registran ese valor. En todas las convulsiones se hace apoyo de oxígeno para ayuda del paciente en la respiración, independientemente de la saturación. Le aplicó una droga por la vía, benitoína, un medicamento anticonvulsivante. No recuperó el conocimiento enseguida, pero es esperable. Se estabilizó y se dio el cuadro. Transcurre el resto de la mañana normal, se produjo el cambio de turno de enfermería a las 12. Le avisan que la nena estaba en paro. Iniciaron RCP, intubaron, drogas de reanimación. En el paro no hay latidos, no hay respiración. Realizó maniobras, drogas para reanimación, pidió ayuda al cardiólogo de guardia. Después de 1 hora sin respuesta, detuvieron la maniobra. No sabe el motivo del paro, pero era raro. Si bien estaba internada, pudo haber tenido algo que todavía no habían descubierto. El testigo vio el evento de la convulsión. Antes había visto a la paciente y estaba estable.
Es muy poco probable que después de haberle aplicado la droga contra la convulsión vuelva a hacer otra convulsión. Mientras hacían RCP, el familiar estaba observando. No es común, pero si no interfieren, se les deja. Por su experiencia, es bueno para el duelo de los padres. El padre pidió quedarse. El padre estaba viendo. El testigo le comunicó al padre el fallecimiento. No recuerda bien, pero creo que lloró. Salió al pasillo. Pidió si podía no realizar autopsia. El testigo estaba habilitado para firmar el certificado de defunción porque la niña llevaba más de 24 horas en el Hospital San Felipe. Asumió enfermedad clínica, lo hizo por una cuestión de humanidad. El padre dijo que no quería autopsia porque el hermano lo habían cortado en una autopsia y lo habían dejado en malas condiciones. Claro, mintiéndole al médico, ya que en el caso de la muerte del hermano no se había realizado autopsia. Continuando con el testimonio, dijo el doctor Vivensi que el padre le hizo saber que no era necesario llevarlo a la morgue, ya que había arreglado con la funeraria. Tiene mucho cuidado con los niños. No fue a la morgue como un gesto de humanidad. La llevaron rápido a baile. Se le exhibió la historia clínica donde consta la epicrisis, que es el resumen. Se le exhibió la historia clínica donde consta en la epicrisis, que es el resumen previo, y lee: punción lumbar, hay que descartar infecciones, no aparecieron en el directo, se envían otros cultivos, no había afecciones, se trató con aciclovir y antibiótico, laboratorio sin alteraciones, electro sin arritmia, a ingreso, episodio convulsivo, a las 2 horas, paro, bradicardia, RCP sin respuesta. Mencionó que no estaba permitido sacar fotos durante las maniobras. Cree que el padre sacó fotos. Si son para el uso médico, se cubren las caras de los pacientes y los médicos. El padre le dijo que la nena decía que quería estar con el tío. Vivensi dijo que puso en el certificado estatus convulsivo. Eso no habla de la causa de ese estatus, sino que llevó a la muerte. No puso paro cardiorrespiratorio. No se pone porque significa muerte. Le aclaró a la defensa que los dos cuadros fueron distintos. En el primero no perdió signos vitales. Ese fue el evento, se dio. El segundo no tuvo signos vitales. Fue paro, fue inmediato. Narró que es terrible cuando fallecen los niños. La parte humana es fundamental. No se hizo autopsia por pedido de la familia. Margarita Zulema Tulis, enfermera de terapia de Hospital San Felipe, que colaboró con Vivensi, la testigo dijo que era circulante. El padre pidió quedarse. Preguntaba si no iba a salir. Cuando finalizaron la maniobra, les pidió no llevarla a la morgue, porque tenía conocidos en la funeraria y la iban a retirar. Dijo que no quería autopsia porque no quería que pase lo de su hermano. En ese momento no estaba la señora, que llegó después que falleció la nena. La cochería llegó dentro de su misma guardia y se la llevaron. En este caso, el cuerpo no pasó por la morgue. Fue el primer caso que se llevan el cuerpo sin pasar por la morgue. Sandra Lescano es la otra enfermera de terapia del Hospital San Felipe que participó en la reanimación y recordó la presencia de Grotini en la reanimación. Marcelo Fabián Faría, jefe de Grotini en la casa funeraria Exequial, con respecto al día del fallecimiento de Ailén, dijo: fue traumático. Grotini lo llamó y le dijo que no quería que su hija esté en la morgue del hospital. El testigo fue con el chofer de la ambulancia. Lo dejaron entrar, estaba Pablo, su mamá, 2 o 3 enfermeros. La criatura estaba cambiada, acostada.
La cargó UPA, la cubrió con una manta y así la trasladó a la cochería. Estaba calentita, dormida, no parecía muerta. Llegó a la cochería, se cumplieron los pasos de rigor, se dispuso que iba a un nicho. Damián le dijo que Ailén decía que se iba con el tío y después falleció. Nuevamente, en este caso, tropiezo con el escollo de no poder concluir con fundamentos científicos sobre las causales de la muerte de Ailén Grotini. Son muchas las dudas sobre lo que sucedió en el hospital, desde el ingreso a la guardia a la muerte en terapia intensiva, según refirieron los testigos. La pediatra Paula Marini no advirtió ninguna patología al ingreso de la menor, más que llanto. No obstante, se hicieron todos los controles necesarios con los que iban descartando diagnósticos presuntivos, análisis, electro, tomografía, punción de médula, y la niña estaba bien de salud. Vieron actitudes que no cerraban por parte del padre incluso antes del evento en el que perdió la vida. El médico Peña, que dejó la guardia a las 9 de la mañana, dijo que estaba estable, y Gustavo Vivenci, que la reanimó en una primera convulsión e intentó la RCP sin éxito, pasado el mediodía, no ensayó una explicación de las causas de la convulsión. Vivenci anotició al padre de lo sucedido, intentando conformarlo, ya que, se entiende, es un momento muy duro de sobrellevar, y aceptó la voluntad de Grotini de no realizar autopsia y de llevar el cuerpo inmediatamente. Firmó un certificado de defunción donde consignó retraso madurativo, síndrome convulsivo, estatus convulsivo, aclarando que esa no es la causa, sino lo que llevó a la muerte. Se imponía la realización de una autopsia ante tan confuso panorama, pero ese día el solicitó jefe de Grotini, Marcelo Faría, se llevaba en brazos lo que se necesitaba para probar con certeza si esa convulsión fue provocada por la intervención dolosa de un tercero. A esas alturas no se conoce la causa de la muerte de Ailén Grotini, y reiteró lo manifestado al tratar el mismo punto con respecto a la muerte de Germán Grotini, generando en mí la duda que beneficia. Artículo 1 del Código Procesal Penal. Carlos Alberto Izaguirre, Izarri. Carlos Alberto Izarri, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, comentado, anotado y concordado en su comentario al artículo 1, expresa, citando a Malatesta: certeza para condenar. La mente humana puede encontrarse con respecto al conocimiento de un hecho en estado de ignorancia, o sea, de ausencia de todo conocimiento, en estado de credibilidad en sentido específico, es decir, igualdad de motivos en cuanto al conocimiento afirmativo y al negativo, en estado de probabilidad, que es el predominio del conocimiento afirmativo, y en estado de certeza, que es conocimiento afirmativo y triunfante. Para dictar sentencia de condena es preciso siempre tener certeza. También afirma Irizarry que el estado de duda ha pasado en su evolución doctrinal y jurisprudencial del subjetivismo al objetivismo. La duda referida por el artículo debe entenderse como un estado objetivo o de circunstancias objetivas de duda. Los tribunales deberán resolver a favor del imputado en caso de duda objetiva que emerja de las constancias del proceso. También la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en causa Ibarra, ha dicho que el artículo 1 del Código Procesal Penal contiene una norma jurídica. La duda no se restringe a un estado de ánimo propio del intelecto del magistrado, de su conciencia, de su subjetividad, sino que surge de circunstancias objetivas, de situaciones dudosas per se, más allá de las
convicciones judiciales. Coincidió, sostenido por la Fiscalía en su alegato de cierre, que halló un patrón de conducta del aquí imputado en los tres hechos: personas sanas, familiares de Grotini, que ingresaron a centros de salud por cuestiones leves y en momentos en que se encontraban a solas con el aquí imputado fallecieron. Búsqueda en internet sobre cómo matar con veneno que no dejaran olor o con inyecciones de aire, de fechas cercanas a los hechos traídos a juzgamiento, tal como expusiera el doctor Pérez Carreto durante el debate sobre las búsquedas en internet, en la cuenta de Gmail asociada al teléfono celular de Grotini y una vez fallecida en la cuenta asociada al celular de Teresita Di Martino. También la obsesión con la muerte, buscó trabajo en una funeraria, sacó fotos en el velorio de su hija, también cuando la estaban reanimando. En el caso de la muerte de Teresita Di Martino, ante la reacción inmediata del personal de salud, la tempestiva investigación del Ministerio Público Fiscal, como lo he afirmado, puedo concluir que su muerte fue dolosa, pero para llegar a esa afirmación seguía el lógico camino por el que se llegó a la causa de la muerte: autopsia, pericias anatomopatológicas y toxicológicas, pericia médica que interpretó y unió los hallazgos, además de valorar el resto de la prueba. En los casos de Germán Grotini y de Ailén Grotini, el personal de salud se paralizó y aún sin poder determinar las causas de la muerte de ambos, que a todos les parecieron dudosas, accedieron a no realizar la autopsia. No se determinó la causa de la muerte en cada uno de estos dos casos. Así, la falta de oportuna puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal impidió la realización de autopsia por el avanzado estado de putrefacción del cadáver de Ailén y la rápida cremación del cuerpo de Germán. No puedo suplir este paso. Hacerlo sería fallar en contra de la manda procesal de juzgar según mi libre convicción fundada. Artículos 209 y 210 del Código Procesal Penal y, como dije, beneficia al imputado. Sede la acusación respecto al delito de daño, desde que no se ha probado en el juicio fehacientemente a qué animal habría envenenado el causante. Fueron contradictorios los dichos de los testigos sobre raza, sexo y circunstancias en las que perdió la vida, por lo que debe ser absuelto en relación al delito de daño. Las constancias probatorias reseñadas precedentemente conducen lógica y razonadamente a formar en mi ánimo la convicción sincera sobre la ocurrencia del hecho en juzgamiento, tal como ha sido descrito, por lo que voto por la afirmativa. Artículos 210, 371, inciso primero, y 300 del Código Procesal Penal. A la misma cuestión, la señora juez, doctora María Belén Ocaris, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la misma cuestión, el señor juez, doctor Cristian Eduardo Ramos, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la tercera cuestión, la señora juez, doctora Laura Mercedes Fernández, dijo: ingresando al análisis vinculado a la participación que se le imputa al encartado en el hecho dado por probado en el apartado anterior, tengo para mí ha demostrado debidamente que Pablo Damián Grotini es el autor del mismo. Artículo 45 del se prueba con la prueba valorada en la cuestión que antecede, a la que me remito en honor a la brevedad y doy por reproducida la presente. Me permite señalar que Pablo Damián Grotini fue el que llevó a su madre el 22 de abril de 2022, en horas de la noche, guardia de adultos del Hospital San Felipe de San Nicolás, y mientras ésta permanecía internada en el box 3 con una vía de suero colocada en observación, al no presentar patología grave, luego de permanecer solos durante más de 30 minutos,
y a puerta cerrada, Teresita Di Martino falleció por asfixia, compatible con inyección de aire en las venas, no pudiendo soslayarse, que en ese box Grotini contaba con agujas y jeringas, que la vía colocada presentó una perforación, al igual que una vía anterior que había sido reemplazada por la enfermera Fonseca, y que Grotini tenía una lesión punzante en el dedo índice reciente y vendada que no tenía al ingresar, y sangre fresca en el pulgar. Al prestar declaración con respecto a este hecho, el causante sostuvo que antes de la medianoche y del cambio de guardia había ido la enfermera y no había cambiado la había destapado, que la madre tenía un ronquido y que a las 0:30 llamó porque estaba descompensada. Descarto sus dichos, pues se encuentran en contradicción con la prueba producida. En ese sentido, la enfermera Fonseca fue categórica en el debate al afirmar que había cambiado el párrafus pinchado, sosteniendo sus dichos en el careo que tuvo lugar, y además, como lo afirmó la doctora Yamila Fernández, cuando Grotini avisó que la madre ya estaba en óbito con todos los signos vitales señalados, a los que se agrega que el personal de salud, al realizar las maniobras en el shock room, advirtió que el segundo perfus que tenía colocado la víctima Di Martino estaba pinchado, procediendo a afirmarlo, siendo reproducida dicha afirmación durante el debate, donde se apreció que salía líquido de dicha vía. Le agrego las búsquedas en Internet cercanas al hecho. En este sentido, el doctor Julio Pérez Carreto ilustró al tribunal sobre las tareas realizadas luego de los secuestros de los dispositivos. Explicó que procedieron a la extracción de la información de la cuenta de Gmail de Grotini asociada a su teléfono celular y de la madre. Visualizaron que buscó el encartado artículo el 25 de octubre, 6 meses antes de la muerte de Teresita Di Martino. ¿Cómo sucede un paro cardíaco? Otro artículo 2 meses antes del hecho, el 28 de enero de 2022. La inyección de aire en las venas es mortal. 18 de febrero de 2022. Síntomas de embolia pulmonar, respiración rápida, baja de presión, toser sangre, mareos. 2 meses antes del hecho. Entrada de aire, crea burbujas a partir de 50 centímetros. Embolia en los pulmones, 1 mes antes de la muerte. Una captura de pantalla de la cinta de luto con el mismo modelo usado en el estado cuando falleció Ailén, horas previas al hecho del 22 de abril de 2022, antes de la muerte de Teresita. Búsquedas en la web. La inyección en las venas mortal 7 veces entre febrero y marzo de 2022. Enfermera explica el 19 de febrero de 2022, así actúa en el corazón una burbuja letal de aire, aguja asesina. Búsquedas 2 meses antes de la muerte de Teresita, embolismo pulmonar, así actúa en el corazón una burbuja letal de aire, 1 mes y medio antes de la muerte. ¿Qué se puede tomar para producir un paro? ¿Qué se puede tomar para provocar la muerte? ¿Qué pasa si infiltras aire en las venas? Inyección aire en las venas. También se refirió el testigo a búsquedas realizadas sobre juicios con ANSES y si cobran los herederos. He llegado así a la conclusión en juicio de sincera convicción de que Pablo Damián Grotini fue el autor del hecho en juzgamiento. Así lo voto por ser mi sincera convicción. Misma cuestión, la señora juez, doctora María Belén Ocaris, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la misma cuestión, el señor juez, doctor Cristian Eduardo Ramos, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la cuarta cuestión, la señora juez, doctora Laura Mercedes Fernández, dijo: no encuentro motivo para dar por acreditada la existencia de eximente alguna. Por lo demás, las peritos médicas Clarisa Andrea Hernández y psicóloga
Gladys, Noemí Silveira reeditaron en el debate la pericia médica psiquiátrica psicológica que realizaron en la persona del imputado. La doctora Hernández dijo que no se evidenció ninguna alteración, no tenía alucinaciones visuales o auditivas, juicio conservado, voluntad sin alteraciones. También evaluaron la esfera afectiva en 4 entrevistas. El humor, a medida que se iban haciendo las entrevistas, fue de un humor eutímico a distímico. Aplanamiento afectivo, dificultad para mantener relaciones, tendencia al ocultamiento y manipulación. Advirtieron rasgos compatibles con personalidad psicótica. Psicopática, perdón. No es trastorno ni enfermedad, sino rasgos compatibles con personalidad psicopática. La licenciada Gladys Noemí Silveira concluyó que no había alteración morbosa de las facultades, coincidiendo con el doctor Macei, psiquiatra de la unidad penal, que evaluó lo mismo, mencionando esto porque estaba en los antecedentes que se le brindó y el profesional había llegado a la misma conclusión. Igual aplanamiento afectivo, rigidez. Concluyo entonces que debe ser declarado penalmente responsable. Así lo voto por ser mi más íntima y sincera convicción. Artículos 210, 371, inciso 3 y 373 del Código Penal. A la misma cuestión, la señora juez, doctora María Belén Ocari, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la misma cuestión, el señor juez, doctor Cristian Eduardo Ramos, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la quinta cuestión, la señora juez, doctora Laura Mercedes Fernández, dijo, como circunstancias atenuantes y agravantes que pudieran incidir en la graduación del monto sancionatorio, tiene reiteradamente resuelto la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que los artículos 40 y 41 del Código Penal se hayan referidos únicamente, como el propio texto lo expresa, a las penas divisibles por el tiempo o cantidad, por lo cual no son aplicables los supuestos de los delitos para los cuales está previsto exclusivamente carácter de perpetua la sanción punitiva de la libertad, imposibilitándose así que la pena sea graduada. Por ello, corresponde valorarlos. Así lo voto por ser... No. Por ello no corresponde valorar. Así lo voto por ser mi sincera convicción. Artículos 210, 371, inciso 4 y 5 y 373 del Código Procesal Penal. A la misma cuestión, la señora juez, doctora María Belén Ocari, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la misma cuestión, el señor juez, doctor Cristian Eduardo Ramos, por compartir los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. De conformidad con las normas legales invocadas, el tribunal, por unanimidad, resuelve dictar veredicto absolutorio respecto de Pablo Damián Grotini, DNI 27.817.475, argentino, 980 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, hijo de Pablo Antonio Grotini y de Teresita Noemí Di Martino, soltero, empleado, domiciliado en calle Tucumán, número 829, de Villa General Sabio, provincia de Buenos Aires, por los delitos que fueran motivo de acusación fiscal y se tipificaran como homicidio calificado por alevosía, y el medio empleado, víctima Germán Grotini, homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por el medio empleado, víctima Ailén Grotini y daño en los términos de los artículos 80, inciso primero y segundo, y 183 del Código Penal. Dictar
veredicto condenatorio para el procesado Pablo Damián Grotini, cuyas circunstancias personales se encuentran detalladas en el punto 1, como autor penalmente responsable del hecho que se diera por probado en la segunda cuestión del presente veredicto y que fuera en materia de acusación fiscal. Pasen los autos a despacho a los fines que determina el artículo 375 del citado código, con lo que se terminó el presente acuerdo que firmaron los señores jueces, doctora Laura Mercedes Fernández, María Belén Ocaris, Cristian Eduardo Ramos, ante los auxiliares letrados, María Luján Sandonel y Raúl Sebastián Cuello. La misma ciudad y en la misma fecha, en la misma causa, número 532 de 2023, habiéndose practicado el sorteo correspondiente y resultando del mismo que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: doctores Laura Mercedes Fernández, María Belén Ocaris y Cristian Eduardo Ramos, se resolvió a plantear las siguientes cuestiones. Primera, ¿qué calificación legal corresponde al hecho dado por probado en la cuestión segunda del veredicto precedente? Segunda, ¿qué monto de pena debe imponerse? Tercera, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, la doctora Laura Mercedes Fernández dijo, en orden a las conclusiones a las que se arribara en el precedente veredicto, todo lo en él sentado, considero que la calificación que corresponde al hecho es la de homicidio calificado por el vínculo, por su comisión con alevosía y por procedimiento insidioso empleado en los términos del artículo 80, inciso 1 y 2 del Código Penal. Se acreditó que la víctima era la madre del imputado, también que Grotini aprovechó el estado de vulnerabilidad e indefensión en que la colocó él mismo, que le permitió actuar sin riesgo para sí. Como se ha probado, logró que la víctima fuera internada provisoriamente en el box 3 del Hospital San Felipe, teniendo un suero colocado, y en esas circunstancias permaneció a solas con la madre a puerta cerrada, lo que le permitió actuar sin riesgos. Allí, mediante el procedimiento insidioso que consistió en inyectar aire a través de la vía que tenía colocada su madre, logró la finalidad de darle muerte. La insidia hace más difícil a la víctima precaverse, prevenirse, defenderse del agresor. Así lo voto, artículo 375, inciso primero del Código Procesal Penal. A la misma cuestión, la señora juez doctora María Belén Ocaris, por compartir en integridad los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la misma cuestión, el señor juez, doctor Cristian Eduardo Ramos, por compartir en integridad los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la segunda cuestión, la señora juez, doctora Laura Mercedes Fernández, dijo, consecuentemente debe imponerse al causante Pablo Damián Grotini la pena de prisión perpetua, más la accesoria del artículo 12 del Código Penal y costas, artículos 500 y 531 del Código Procesal Penal. Así lo votó. Artículo 375, inciso 2 del Código Procesal Penal. A la misma cuestión, la señora juez doctora María Belén Ocaris, por compartir en integridad los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. A la misma cuestión, el señor juez doctor Cristian Eduardo Ramos, por compartir en integridad los fundamentos y conclusiones del voto precedente y por ser también la expresión de su sincera convicción, votó en el mismo sentido. Por lo expuesto en el acuerdo precedente, este tribunal, por unanimidad, resuelve dictar la siguiente sentencia.
condenar a Pablo Damián Grotini de sus demás circunstancias personales reseñadas en el veredicto precedente como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, por su comisión con alevosía y por procedimiento insidioso empleado. Víctima Teresita Di Martino, en los términos de los artículos 80, inciso 1 y 2 y 45 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua, más la accesoria del artículo 12 del citado cuerpo legal y costas, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Deducir de la pena impuesta el tiempo de prisión preventiva cumplido por el causante en la presente causa. Regular en concepto de honorarios a los doctores Miguel Ángel Arzagot y Jorge Alberto Ingrata como defensores particulares del causante Pablo Damián Grotini la cantidad de 80 IUs para cada uno de ellos. Se da lectura por secretaría del presente conforme lo preceptúa el artículo 374 procesal penal y se registra. Firmado por los señores jueces, doctores Laura Mercedes Fernández, María Belén Ocaris y Cristian Eduardo Ramos. Bueno, con la lectura del veredicto entonces y de la sentencia, quedan las partes notificadas, el juicio terminó.